¿verdad? Perdón. Bien, perdón. Creo que podemos hacer una oración. Quisiera pedirle el favor al hermano Jorge si nos dirige en una oración y empezamos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, Señor, que tú nos has regalado, Señor. Gracias por poder convocarnos, Señor, a esta clase. Te rogamos, Señor, tu bendición, Señor, para nuestro pastor y también para nosotros que vamos a participar de esta clase. Gracias, Padre. Te damos la gloria a ti, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Y, bueno, entonces voy a compartir pantalla para las diapositivas. Listo. Lección 3. Creo que aquí ya estoy. Sí, estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, pastor, se ve. Ok. Entonces, mis hermanos, la idea para hoy es que podamos ver cómo en la patrística, en sus escritos, nos deja ver que los padres de la iglesia respetaban la tradición también, o tenían una tradición, pero lo que queremos ver hoy es cómo esta tradición estaba anclada a la fuente primaria de autoridad que sería las Sagradas Escrituras. Y eso, como mencionamos en la primera clase, lo podemos ver específicamente en la profundización de esta materia, que es analizar los escritos de los padres de la iglesia. Entonces, esta es la idea que tenemos para hoy, el objetivo. Tres aspectos importantes. La tradición fue algo muy importante para los padres de la iglesia, así como lo debe ser hoy para las iglesias históricas. Segundo, los padres distinguieron entre la autoridad suprema de las escrituras y la importancia de la verdadera tradición. Y bueno, tercero, la tradición para la patrística se encuentra en las sagradas escrituras y no en prácticas o costumbres aceptadas por las iglesias, pero que estén fuera del tenor de las sagradas escrituras. Siempre hallaban concordancia en las sagradas escrituras. Y esto es lo que quiero que veamos hoy. Denme un segundito, hermanos, por favor, que quiero poder tener el escrito acá en mi tablet. Dispositivos vinculados. Ok. Ya, creo que ya los tengo. Es que me toca ponerlo a mí desde otro dispositivo y si no, la vez pasada se me bloqueó. Entonces, veremos en algunas citas de los primeros padres de la iglesia lo que ellos expresan repetidamente, y es que los apóstoles tenían una autoridad distintiva que era más alta y separada de la de ellos. Eso es algo importante que vamos a evidenciar. Entonces, Clemente de Roma.
el libro de Primera de Clemente no solo se anima a sus lectores a aceptar, como dice aquí, comillas, la epístola de ese bendito apóstol Pablo, sino que también ofrece una razón clara por la cual los apóstoles recibieron el Evangelio para nosotros del Señor Jesucristo. Jesús, el Cristo, fue enviado por Dios. El Cristo, por tanto, es de Dios y los apóstoles del Cristo. Además, en esa misma carta se refiere a los apóstoles como los pilares más grandes y más justos de la iglesia. ¿Cuál es el énfasis que podemos ver aquí, mis hermanos? ¿Cómo se expresa en estos hombres en los primeros siglos que ellos recibieron o si tomaron y recibieron la doctrina directamente de los apóstoles? Hay esa transmisión, ¿cierto? Esa transmisión apostólica. Reciben el Evangelio y ellos dan de esta manera o reconocen de esta manera la autoridad que tienen los escritos apostólicos. De hecho, aquí en esta cita específicamente dice que se reconoce o se confiere a ellos ser los pilares más grandes y más justos de la iglesia. Nos da a entender estos escritos o estas citas que para este padre apostólico los apóstoles y los profetas autorizados por Cristo son quienes ponen los fundamentos de la fe y nosotros, es decir, estos primeros padres debían edificar sobre esto. Bueno, que creo que se aplica también para la iglesia de todos los tiempos. Por otra parte, Ignacio, obispo de Antioquía, también reconoce el papel único de los apóstoles como portavoces de Cristo. Dice así la cita: por tanto, tal como el Señor no hizo nada sin el Padre, estando unido con Él, sea por sí mismo o por medio de los apóstoles, no hagáis nada vosotros, tampoco sin el obispo y los presbíteros. Aquí Ignacio indica que los apóstoles fueron un grupo histórico distinto y los agentes a través de los cuales Cristo trabajó. Por lo tanto, Ignacio hace todo lo posible para distinguir la propia autoridad como obispo de la autoridad de los apóstoles. Luego cita lo siguiente: no te estoy mandando como lo hicieron Pedro y Pablo. Ellos fueron los apóstoles. Esto evidencia una clara distinción entonces entre la autoridad de los escritores de la Biblia como superior a la de cualquier líder u obispo de la iglesia. Justino Mártir muestra el mismo aprecio por la autoridad distintiva de los apóstoles. De Jerusalén saldrá la palabra del Señor. De Jerusalén salieron 12 hombres hacia todo el mundo. Eran ignorantes, no sabían hablar, pero gracias al poder de Dios revelaron a todo el género humano que habían sido enviados por Cristo para enseñar a todos la palabra de Dios. Justino también ve los evangelios como la personificación misma o la personificación escrita de la tradición apostólica. Él también escribió lo siguiente: los apóstoles en sus comentarios, que se llaman evangelios, nos transmitieron que así se lo ordenó Jesús cuando tomó el pan y dando gracias dijo: haced esto en conmemoración mía. Esto es mi cuerpo. Y de la misma manera, tomando el cáliz, dio gracias y dijo: esta es mi sangre, y solo a ellos lo entregó. Esta cita me parece muy importante resaltar el tema de la transmisión.
por qué el asunto de transmisión? Porque tiene que ver con el tema de la tradición, lo que se transmite de una generación a otra. Y estos patrísticos insisten en que ellos están transmitiendo fielmente lo que los apóstoles enseñaron y lo que los apóstoles escribieron. Esto es importante porque ellos no están especulando entre prácticas y escritos, sino que asumen que lo que está en los escritos primarios de los apóstoles eh, es lo que la iglesia practicaba, es lo que ellos aprendieron de Jesús y es lo que ellos enseñaron a la iglesia que nosotros denominamos como iglesia primitiva. Entonces, esta transmisión es sumamente importante y está anclada o está arraigada en las prácticas mismas que el Señor Jesús enseñó. Los apóstoles fueron los receptores directos del Evangelio y fueron autorizados por Cristo para anunciarlo por todo el mundo y para que las iglesias de todos los tiempos obedezcan los mandatos que dejaron por escrito estos apóstoles. Entonces podemos una vez más afirmar lo siguiente: los padres, o para los padres apostólicos, la tradición de la iglesia no está, digamos, equiparada o en igualdad de autoridad o es superior a la autoridad de las sagradas escrituras. Podemos ver cómo siempre ellos afirman un sometimiento, digamos, no sé, natural o humilde, un sometimiento humilde a la autoridad de la escritura. No hay indicio en los escritos de los padres de la iglesia primitiva en su conjunto que creyeran que los escritos producidos en su propio tiempo tenían la misma autoridad que los escritos apostólicos. Eso es importante porque no es solamente, digamos, como una conjetura o una suposición, sino que al revisar en su conjunto los escritos de estos padres, no se encuentra una evidencia que sugiera ni siquiera esto. O sea, que ellos están como compitiendo o queriendo tener un lugar o equiparándose con los escritos de los apóstoles. Ellos no pretendían ser contendientes, no sé, de lo que podríamos llamar como el canon del Nuevo Testamento. Por el contrario, los libros se consideraban autorizados precisamente porque se consideraba que tenían su origen en el periodo del tiempo apostólico, es decir, el canon del Nuevo Testamento. Veamos un par de ejemplos más. El pastor de Hermas dice, o cita lo siguiente: el estado canónico del pastor de Hermas fue rechazado por el fragmento de Muratori. Esto más o menos en el 180 después de Cristo, con el argumento de que fue producido muy recientemente en nuestros propios tiempos. Una vez más, los primeros cristianos no vieron las obras producidas luego del tiempo apostólico como libros canónicos. Había afirmaciones de doctrina, había homilías, había correcciones o exhortaciones de la práctica de la iglesia, pero nunca pretendieron equipararse a un nivel canónico. Dionisio de Corinto, 170 después de Cristo, hace todo lo posible para distinguir sus propias cartas de las escrituras del Señor, para que nadie tenga la impresión de que está componiendo nuevos libros canónicos. Esto es historia eclesiástica. Tenemos aquí también otra información, digamos, anónima, pero que está desarrollada o registrada por Eusebio. Dice de un crítico anónimo del montanismo, 196, hacia finales del siglo II. Y dice lo siguiente: comparte este mismo sentimiento cuando expresa su vacilación en producir nuevos documentos escritos por temor
a que a algunos les parezca que estoy agregando los escritos estoy agregando a los escritos o mandatos de las palabras del nuevo pacto. Entonces tenemos muy poca evidencia patrística de que los padres de la iglesia consideraran sus escritos a la par con la de los apóstoles. Su enfoque, esto es importante, hermanos, el enfoque patrístico fue siempre retrospectivo, es decir, ellos miraban hacia atrás para ver qué dijeron los apóstoles. Bueno, y esto qué tiene que ver con la tradición, o digamos, ¿por qué lo relacionamos con la tradición? Porque en la medida que se fue desarrollando la iglesia, se pueden insertar prácticas, se pueden tener costumbres, algunas adoptadas del paganismo, otras de hombres que se levantaban con, no sé, con visiones o con ideas que querían implementar. Entonces, lo que hicieron los hombres de Dios, que también tuvieron falencias y tuvieron errores, precisamente fue encontrar en las escrituras el anclaje de las prácticas de la iglesia. Entonces siempre miraban, y eso sí se encuentra en conjunto en la literatura patrística, ellos siempre mirando hacia atrás. Yo pensaba en esto en la ilustración, literalmente cuando uno va conduciendo y mira el retrovisor y mira hacia atrás para poder, no sé, dar reverso, o cuando vas a pasar de carril para poder pasar. Es la idea ahí figurativa, como siempre mirando no sus propias prácticas del momento, sino siempre mirando a los escritos apostólicos. Y esto es muy, muy primigenio, o sea, es muy iniciando la iglesia, que ellos entienden que la autoridad apostólica es diferente, y por eso no solo lo que enseñan, sino la práctica de la iglesia está en ese enfoque de mirar a las escrituras. Ambrosio dice lo siguiente: ¿cómo usar las cosas que no encontramos en las Sagradas Escrituras? Es una cita muy corta, pero que tiene que ver con lo que estamos o lo que estoy mencionando. ¿Cómo usar las cosas que no encontramos en las Sagradas Escrituras? Y esto también referente propiamente al culto, a la liturgia, bueno, y a la vida y práctica de la iglesia. Atanasio. Las sagradas escrituras inspiradas por Dios son por sí mismas suficientes para el descubrimiento de la verdad. Los cristianos católicos, aquí esto creo que ya lo habíamos hablado en una clase anterior, católicos aquí como una referencia a la Iglesia Universal, no al romanismo. Los cristianos católicos no hablarán ni soportarán oír nada en la religión que sea ajeno a las sagradas escrituras, siendo un corazón maligno de modestia hablar las cosas que no están escritas en ellas. Con este mismo autor, luego de dar el listado de los 27 libros del Nuevo Testamento, ya cuando se va teniendo el tema del canon, afirma: estas son fuentes de salvación para que los sedientos se sacien con las palabras vivientes que contienen. Solo en estos libros se proclama la doctrina de la piedad. Nadie añada a estos, ni quite nada de estos, porque respecto a estos, el Señor avergonzó a los saduceos y dijo: erráis ignorando las escrituras, bueno, y el poder de Dios. Ustedes conocen sobre esta cita. El énfasis que me parece importante en esta cita es: solo en estos libros se proclama la doctrina de la piedad. Doctrina, ustedes bien saben que la palabra doctrina tiene que ver con la ortodoxia, con la enseñanza, con lo que se enseña. Y piedad tiene que ver con la práctica de esa enseñanza, podríamos decir con la ortopraxis. Entonces, para los patrísticos, tanto la ortodoxia como la ortopraxis
están ancladas a la autoridad apostólica, al canon escrito, a la Sagrada Escritura, ortodoxia y ortopraxis. Bien. Eh, una cita más de este patrístico. En vano, pues, andan de un lado a otro con el pretexto de que han pedido concilios por causa de la fe, porque la escritura divina es suficiente sobre todas las cosas. Pero si se necesita un concilio sobre este punto, están los procedimientos de los padres, porque los obispos de Nicea nos descuidaron, no descuidaron, perdón, este no es no, sino no descuidaron este asunto, sino que declararon la doctrina con tanta precisión que las personas que lean sus palabras honestamente no pueden dejar de recordarles la religión que Cristo anunciaba en la Sagrada Escritura. ¿Por qué es importante esta referencia con relación aún a los concilios? Porque podríamos también hablar sobre la importancia de los concilios y por qué se desarrollaron. Y lo que nos está diciendo esta cita es que, bueno, en primera instancia, el argumento es que la escritura debería ser o es suficiente para todas las cosas. Y aclara, si se necesita un concilio, entonces lo que hay que hacer es seguir la línea o ver lo que hicieron los que estuvieron involucrados en esto, y fue que declararon la doctrina, otra vez la ortodoxia, con precisión. Es decir, estaban mirando siempre a las escrituras, otra vez el enfoque retrospectivo, el enfoque de mirar hacia las escrituras como el pilar y fundamento de la fe de la iglesia y de la práctica de la iglesia. Entonces, es como una exhortación a que cualquiera que lea cualquier definición, cualquier controversia, cualquier concilio, y si nos venimos un poquito más hacia acá, aún el desarrollo de las confesiones, que las avalan para hacer como ese insumo histórico de la iglesia en que están viendo con precisión las sagradas escrituras y que ellas animan a la práctica de la iglesia en muchas áreas, pero siempre anclándose en la Sagrada Escritura. Bueno, quiero hacer como he venido desarrollando en las anteriores clases, una pausa acá un momento y me gustaría escuchar sus aportes y sus intervenciones, hermanos. Voy aquí a dejar de compartir un momento. Bien. Eh, aportes que sé que son valiosos para la clase. Hasta este punto, hermanos. Los escucho. ¿Quién se anima? ¿Es por el frío que están tímidos o...? Bueno, yo creo que es súper importante lo que se ha expuesto hasta ahora en relación a que hay que tener súper claro de que todos los padres apostólicos, o sea, padres de la fe, ¿cierto? Posteriores a los apóstoles, eh, tuvieron su referente en los apóstoles. O sea, no se desviaron de la corriente de primera fuente, que eran los apóstoles. O sea, no miraron, ¿cierto?, la tradición, que puede haber sido una tentación, ¿ya? No se fijaron en la tradición para que pudieran ellos, de alguna manera, eh, desvirtuar o desviar el genuino mensaje, ¿ya? Y eso, bueno, nosotros tenemos que estar tranquilos en sí, porque lo que tenemos, ¿cierto? Es algo que Dios de alguna manera lo ha protegido en su soberanía, en su soberanía. Gracias a Dios que tenemos algo que podemos decir que viene de primera fuente, ¿ya?
Sí, Eh, bueno, no, y damos gracias a Dios por eso, porque Dios lo permitió de esa manera. sí, Jorge, excelente. Gracias, gracias. Muy, muy buen aporte. A ver, ¿quién más desea participar? Gerson. Sí, bueno, a ver, quiero compartirles lo siguiente, me hace pensar. Yo trabajo actualmente hace algunos años en un colegio católico. Entonces, veo en primera línea el valor que ellos le entregan a la tradición desde la óptica romana, digámoslo así, y el valor también desde la oralidad, Ujú, esta transmisión oral de tradiciones a lo largo de la historia. Entonces, bueno, y desde ahí mismo también ellos se apoderan del trabajo de los padres de la iglesia y y los toman para ellos. O sea, el mm, trabajo de los padres de la iglesia viene a ser la base fundante de muchas de las prácticas católicas actuales o de interpretaciones. Pero resulta que cuando reflexiono en la clase que tenemos hasta ahora, es increíble cómo se va desvirtuando el trabajo real de los padres de la iglesia y el énfasis que ellos pusieron en, en desmarcar su propio trabajo. Hay un acto de humildad también, desmarcar su propio trabajo y supeditarlo a la palabra ujú. y llevar su trabajo, llevar su visión, llevar su reflexión a la palabra y al trabajo, a la experiencia de los apóstoles transmitida a través de la palabra. Entonces, bueno, es increíble comparar, lo hago mientras lo escuchaba, cómo se ha ido desvirtuando esto. Mm, sí. Gerson, gracias por compartir eso. Es un excelente aporte porque, a ver, yo tengo algunas conclusiones sobre eso, sumando a lo que ya mencionaste, de cómo ellos, a ver, en mis palabras sería, se apropiaron de la tradición y de la patrística para decir esto es nuestro. Entonces ya nos quieren relegar, eso por un lado. La segunda reflexión y conclusión que tengo sobre esto es que este aspecto de la patrística, si ustedes quieren un aporte práctico para nuestros ministerios, debería ser un insumo para toda la iglesia, porque en verdad hay muchísima ignorancia dentro del protestantismo de esta época de la iglesia. Y por ignorancia pecamos, por ignorancia nos perdemos un tesoro tan valioso. Una vez más, ninguno de los patrísticos pretendió ser infalible ni ponerse al nivel de los apóstoles. Entonces, claro, uno a veces tiene prevenciones, probablemente ellos también dijeron cosas equivocadas, pero yo creo que esto ha pasado siempre en la historia de la iglesia. Desde que nosotros hablamos de interpretar, nuestras interpretaciones son subjetivas y están sesgadas y condicionadas a muchas cosas, a la cultura, a la historia, a la herencia, en fin. Pero yo creo que hace falta, esa conclusión muy importante, profundizar más como iglesia, ni siquiera solamente como academia, porque ustedes saben que en últimas en el campo académico, bueno, uno se enfrenta a estas cosas, pero la iglesia en verdad ignora mucho, la Grey de Dios ignora mucho este tema, que ni siquiera sería para ponernos a pelear y decir, mire que sí, que nosotros sí tenemos la razón, sino más bien valorar esa herencia de transmisión, porque a mí me sorprende, como ustedes dos han mencionado, Jorge y Gerson, que de verdad es hermoso, eso lo llevaría uno a otra cosa que sería la doxología, y es adorar al Señor sabiendo cómo la iglesia, Dios siempre ha tenido un remanente fiel preservando las escrituras en sus corazones, porque ha sido la manera que la iglesia se ha mantenido en el tiempo. Claro, con problemas, con momentos oscuros, con gente que se ha desviado, pero Dios siempre ha mantenido su iglesia cumpliendo lo que él dijo allá en los evangelios, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo.
Entonces, eso creo que es muy, muy valioso para ver y ver que la iglesia sí respetó los patrísticos, respetaron la tradición siempre y cuando ésta estuviera anclada a la Sagrada Escritura. Es muy valioso estos aportes, Gerson y Jorge. Bueno, me gustaría saber si de pronto Matías, Andrés, Maximiliano quieren hacer algún aporte o pueden hacerlo. Buen día. Como Buen yo le día. comenté la sesión anterior, en realidad yo estoy aquí de oyente, de visita. Ok, bien. Pero, pero yo pensaba con respecto a la ortodoxia y la ortopraxis, que son igual conceptos que se ocupan hoy en día dentro de la fe reformada, aunque se entienden de manera diferente, pienso, o como que se ha desarrollado estos conceptos en el tiempo, porque si bien, como leíamos o como usted presentaba en la diapositiva, la ortodoxia, los padres lo entendieron como todo ese fundamento basándose en tanto los profetas como los apóstoles, y principalmente los apóstoles, los escritos de los apóstoles. Y por ello entonces la ortopraxis vendría a ser entonces esa práctica, digamos, que los apóstoles enseñaron para la iglesia. Pero, eh, claro, es muy primitivo, digamos, esos conceptos, porque hoy en día, por ejemplo, si uno los compara, en la fe reformada, digamos, se entiende como la ortodoxia, toda aquella doctrina que se desprende y solamente está limitada a la escritura, y mientras que la ortopraxis vendría a ser este resultado de, como consecuencia de una buena ortodoxia. Ujú. Y yéndonos, por ejemplo, a un punto de vista más de la iglesia medieval, digamos, eh, la, la, la ortopraxis muchas veces se entendía como piedad, y la verdadera piedad va a fluir de una verdadera doctrina, o sea, más o menos lo que citaba Calvino. Ujú. Pero, por ejemplo, en la iglesia ortodoxa, que lleva el nombre de ortodoxa, ellos lo van a entender igual muy, muy diferente, o sea, desde el punto de vista de que la, para ellos la ortodoxia y la ortopraxis como que van en conjunto, digamos, porque ellos tienen una doctrina llamada la deificación o la deiosis, donde el ser humano va en este proceso hacia la deificación, a la participación del creyente en la vida divina. Y para ello hicieron, por- de hecho apareció hace poquito un video, un reel, donde decía que la iglesia ortodoxa es como una línea recta, y que siempre se ha fundamentado en la enseñanza patrística y apostólica, y ha estado así en una sola línea recta estos 2000 años, Mm. acusando al resto de no ser ortodoxos. ¿Cómo, Ah, cómo podríamos defenderlo desde la patrística, digamos? O sea, yo sé que usted lo mencionó, en el hecho de que se basaban en los apóstoles y no en las tradiciones posteriores. ujú. Bien, interesante. Es yo tengo que reconocer y confesar aquí que en verdad no conozco mucho de la línea de la iglesia ortodoxa, menciona, ¿cierto? Es como la doctrina de digamos, más, mi profundización más sobre ortodoxia y ortopraxis, como bien lo definiste, tiene que ver un poco más con la fe reformada. Y desconozco un poco cómo ellos, bueno, lo acabas de mencionar, pero no lo he profundizado sobre cómo ellos ven el tema de la ortodoxia. Eh, de pronto, lo que sí puedo mencionar es que la fe, la fe como esa fe recibida y esa fe transmitida y esa fe vivida, si nosotros la anclamos a la historia del pueblo de Dios,
no solamente estaría en la rigurosidad de esa línea de tiempo, sino que tendríamos que tomarla, como dice Hebreos, con la congregación de todos los tiempos, donde entiendo yo que iniciamos desde el Génesis, entendiéndose como ese pueblo de Dios que siempre ha vivido la fe y que ha transmitido la fe y que la recibió por revelación, pero a mí me parece interesante algo. No sé si esto me estoy desviando, si no te entendí muy bien, excúsame, pero es que desde muy temprano Dios decidió que la fe o el contenido de la fe quedase por escrito. Y entonces la palabra escrita tiene un fundamento muy fuerte porque es palabra viva, es palabra revelada y queda por escrito. Y luego Cristo mismo evidencia, al ser el centro de las escrituras, que Él es el centro de esta fe. Porque entiendo yo que toda la escritura apunta a Cristo, para que Cristo sea la vida que nosotros vivimos. Entonces, cuando uno habla de tradición, desde la antigüedad, a mí me parece interesante que esta tradición queda consignada por escrito y probablemente, no sé si esto sea lo único o lo más certero, pero probablemente tiene que ver con la fragilidad del corazón humano y la propensión al pecado. Porque si queda a expensas de nuestras prácticas y de nuestro contexto y de nuestra cultura, eso está condicionado a un hombre caído, a una raza caída. Y por eso yo creo que Dios decide que quede escrito lo que la iglesia y el pueblo de Dios en todas las épocas y en todos los tiempos debe buscar y debe apuntar. Por eso la cita que los mismos patrísticos usaron refiriéndose al Señor Jesús cuando les dijo, erráis porque ignoran o erran porque ignoran las escrituras. Sí, Maximiliano, te escucho. Quizás para un ejemplo igual un poco más práctico, podríamos tomar como base, por ejemplo, la Didache, donde este libro, en teoría, es un libro de una guía práctica para la vida cristiana, de los primeros siglos, y ahí vamos a encontrar, digamos, normas o prácticas que hoy en día no se aplican. O sea, por ejemplo, para la fe reformada no se aplican, donde ellos tenían un culto, una forma de culto un poco diferente a la nuestra, donde no hay unas oraciones fijas, por ejemplo, para la cena del Señor antes y después, que son ya establecidas. No, ellos también apuntan a días de ayuno específicos, cuando nosotros en realidad vemos que son no específicos, o sea, va a depender del contexto en el que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo podríamos responder, oye, los cristianos primitivos ocupar la didaje para una correcta práctica, la ortopraxis, y nosotros no estamos aplicando lo mismo, estamos alejándonos de la ortopraxis? Esa sería una pregunta más práctica. Claro. O sea, pero para mi entendimiento, o sea, porque nosotros no usaríamos la IDAG como un documento válido para nosotros hoy. Claro. Ok. Y yo creo que otra vez la DIDAG podría ser, bueno, tenemos la tarea de exposición para DIDAG para la próxima clase, ¿cierto? Y vamos a profundizar ahí un poco. Pero podríamos decir que esta podría ser vista y evaluada para encontrar sus insumos prácticos a la luz de las Sagradas Escrituras. Y ahí sería valiosa, pero no como autoridad para la iglesia, como cualquier otro documento de la iglesia en toda la historia. No sé si eso de alguna manera te responde, Maximiliano. Ok. Y me parece que otra vez nos hemos perdido el insumo de cosas muy valiosas para la iglesia, que alimentan la fe, que evidencian la fe. Y sencillamente de pronto las rechazamos porque yo sí creo que nosotros tenemos también una comprensión limitada de lo que es sola escritura. No sé, a veces creo que eso hay que definirlo muy bien también, porque sola escritura no solo quiere decir que debamos leer la Biblia solamente,
Sí, la Biblia debe ser leída como elemento de fuente de vida, como ellos mismos mencionan, pero eso no quiere decir que no haya otros elementos que traen insumo y evidencia y pedagogía a la fe. Entonces, no sé, eso también creo que es un elemento para evaluar el tema de cómo entendemos sola escritura los protestantes. Bien, sí, ¿hay algún aporte más o avanzamos? Tengo algunas diapositivas más para mostrar. Hermano, Matías. ¿qué tal? Bendiciones, saludos a todos. El tema de la tradición, este, lo normativo que tiene que ser para la iglesia es un tema, principalmente para ortodoxos y romanos. Entonces, esa evaluación que hay que hacer de esos documentos, eh, porque ellos, a ver, de alguna forma como que dan a entender respecto a estas líneas de tiempo hacia atrás. O por ejemplo, la que más usan, que es la de los papas, por ejemplo, o de los patriarcas en el caso de los ortodoxos. Uno dice, wow, es sorprendente, ¿no? El seguimiento que hacen a la observación de los escritos apostólicos, de los padres, de los concilios. Bueno, todo eso no deja de ser sorprendente, ¿ya? Pero ahora, no tenemos que, a veces en estos diálogos con, con ellos, no tenemos que dejarnos de persuadir sobre la importancia de revisarlos, porque sí, son importantes, ¿ya? Está bien, lo que han dicho los papas durante la antigüedad, si uno revisa documentos, algunos son muy, bueno, la gran mayoría, tengo que, en mi opinión, aceptar y decir que la gran mayoría son muy importantes, o sea, para la ortopraxis y la ortodoxia, no todos, pero sí, vaya que son buenos, pero hay que analizarlo en su justa medida y revisarlo. Esa sería como mi opinión, no dejarse persuadir fácilmente en lo normativo que deben ser. Bien, gracias. Gracias, hermano. Sí, bien, excelente. El ánimo es, como dices, revisar, examinar, bueno, escudriñarlo todo, como dice la escritura. Retener lo bueno y desechar lo que no es o que no se vuelva normativo. Sí, es bien buena advertencia, hermano. Bien, voy a compartir una vez más las diapositivas y, y avanzamos un poco más con algunos ejemplos más que tenemos. A ver, creo que veníamos acá. Atanasio. Sí, ahora vamos a ver Agustín de Hipona. ¿Qué dijo Agustín de Hipona sobre este tema? Dice, considerando que, por tanto, en toda cuestión que se relacione con la vida y la conducta, no solo es necesaria la enseñanza, sino también la exhortación, para que en la enseñanza sepamos lo que se debe hacer y con la exhortación se nos incite a no pensar que es fastidioso hacer lo que ya sabemos que se debe hacer. ¿Qué más puedo enseñarte que lo que leemos en el apóstol? Porque la Sagrada Escritura establece una regla en nuestra enseñanza, que no nos atrevamos a ser más sabios de lo que conviene ser sabios, pero ser prudentes, como él mismo dice, para la sobriedad, conforme a la medida de la fe que Dios ha dado a cada uno. Por tanto, y esta es la conclusión, no me corresponde enseñaros otra cosa salvo exponeros a las palabras del Maestro, es decir, a lo que quedó consignado en la Sagrada Escritura. Y qué bueno poder otra vez aquí ver el énfasis de Agustín que podríamos extraer y es, ¿qué más puedo enseñarte que lo que leemos en el apóstol? ¿Qué más podría yo argumentar o qué más yo podría generar o hacer arquitectura que lo que ya está escrito? Recordando aún las palabras del apóstol, porque no ponemos un fundamento nuevo, sino que construimos sobre el fundamento que ya está puesto.
Clemente de Alejandría, entre mitad del siglo II también. Los que están dispuestos a dedicar su tiempo a las mejores cosas no dejarán de buscar la verdad hasta que hayan encontrado la demostración en las escrituras mismas. Aquí está como digamos, la exhortación o recomendación de Clemente, y es esa fuente de la verdad en las escrituras, exclusivamente en las escrituras. Cipriano de Cartago, ya apuntando hacia el siglo III, dice, ¿de dónde viene esta tradición? Es la pregunta. ¿Desciende de la autoridad del Señor o de los mandamientos y epístolas de los apóstoles? Miren que esta pregunta es clave, porque es, digamos, es el meollo del asunto. Aquí el tema no es, según digamos, en cita, si hay tradición o no la hay. La hay y la reconoce. Pero la pregunta es, ¿cuál es la fuente de esa tradición? ¿Desciende de lo alto? ¿Sí? Su práctica proviene de la autoridad del Señor y de los mandamientos y epístolas apostólicas, porque deben hacerse las cosas que allí están escritas. Si está ordenado en los evangelios, miren este énfasis importantísimo, si está ordenado en los evangelios o en las epístolas y los hechos de los apóstoles, entonces que se observe esta santa tradición. Por el contrario, podríamos decir, si no está, pues debe ser desechada, no debe ser practicada, porque no está conferida o no está sujeta a la autoridad de la Escritura. Crisóstomo dice un poco más adelante, 3:44, dice, por tanto, exhorto y ruego a todos que ignoren lo que este hombre o aquel piensen acerca de estas cosas, es decir, mandamientos de hombres, y consulten en las Escrituras todas estas cosas, y habiendo aprendido cuáles son las verdaderas riquezas, vayamos tras ellas para obtener también las cosas buenas de la eternidad. La exhortación a consultar en las Escrituras. Cirilo de Jerusalén, siglo III, ni el más pequeño de los misterios divinos y santos de la fe debe ser transmitido sin las divinas Escrituras. Bueno, misterio, digamos, hace parte de un lenguaje bíblico también, ¿no? Del lenguaje apostólico. Pablo usa mucho esta palabra misterio, pero aquí quisiera hacer una referencia que me parece importante, porque sobre todo en la tradición romana, la palabra misterio, luego el magisterio la usó para decir que precisamente había cosas que en la Biblia no eran claras y que entonces se necesita de un magisterio para que las diga, y luego implementaron nuevas prácticas en la iglesia no basadas en las Escrituras. Creo que Pablo, de una manera hoy sencilla, podría yo recordar, que define claramente cuál es ese misterio. De hecho, después él va a decir que es un misterio revelado, y ese misterio revelado tiene que ver con la encarnación de Cristo, la preexistencia de Cristo, y el objeto de su venida, que es vindicar la justicia del Padre y redimir un pueblo para sí. Entonces, ese misterio tendríamos que decir que es como una paradoja, porque desde la antigüedad viene revelándose ese misterio, y en la medida que el pueblo de Dios avanza en la historia y la providencia permite avanzar el pueblo y la Sagrada Escritura es revelada, ese misterio es revelado. Hebreos 1:1-4. Ese misterio es revelado en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, yo obviamente sé que hay cosas en la iglesia que también son, en la historia de la iglesia, que son difíciles de entender, pero creo que esto también ha generado un desvío para
salirse de la autoridad de las Sagradas Escrituras. Y es importante recordar lo que la Iglesia debería enseñar en todas las edades, y es que el misterio ya ha sido revelado y que ese misterio fue revelado en la Sagrada Escritura y debe estar anclado ahí y debe ser transmitido de esa manera a todos los santos. Bueno, solo ese era como un punto aquí que sé que se sale del contexto de esta época, pero que me parece importante también aclarar. Entonces, una vez más, ni el más pequeño de los misterios divinos y santos de la fe debe ser transmitido sin las divinas escrituras. No produce fe simplemente al hablarles estas cosas, a menos que tenga la prueba de que lo que digo es de las divinas escrituras, porque la seguridad y preservación de nuestra fe no se sustenta en el ingenio del que habla, sino en las pruebas de las divinas escrituras. Bueno, una vez más aquí tenemos referencia y anclaje a de dónde proviene esta autoridad. Ireneo. Volvemos un poco hacia los principios del siglo II. Dice, o sea, otra vez acercándonos a las fuentes allá del primer siglo. Nosotros no hemos conocido la economía de nuestra salvación, sino por aquellos a través de los cuales el Evangelio ha llegado hasta nosotros. Ellos primero lo proclamaron, después por la voluntad de Dios no lo transmitieron por escrito para que fuese columna y fundamento, haciendo referencia a 1 Timoteo 3:15, columna y fundamento de nuestra fe. Esta cita, hermanos, a mí me parece muy importante por la siguiente razón. Bueno, déjenme mencionar esta que es la última que tengo acá hoy, Orígenes. Nadie sabe para la confirmación de doctrinas usar libros que no sean las escrituras canónicas. Esto también, digamos, hacia mediados del siglo II. ¿Por qué menciono que me parece importante esta específicamente? Yo también lo mencioné en una clase anterior, hermanos, que creo que en la historia a veces hay muchas suposiciones sobre la escritura tardía. Y ustedes saben que hay una escuela también, no, espero ser preciso con esto, no quiero satanizar la academia, pero hay una rama de la alta crítica o de la crítica textual que al final termina diciendo: nadie de los que la Biblia dice que escribió. No sé si estoy siendo muy simplista en la conclusión, pero digamos, quiero ponerla sencilla. Y es, en últimas, Juan no escribió Juan, Mateo no escribió Mateo, Lucas no escribió Lucas, y Pablo no escribió las cartas de Pablo. En fin, ninguno escribió. Entonces ellos escribieron discípulos de discípulos con fuentes tardías. Entonces ponen en duda y le quieren dar muchísimo valor a la tradición oral. Ahora, yo sé que la tradición oral existe y es valiosa, pero hermanos, las evidencias que nosotros tenemos es que la escritura fue temprana. Las escrituras canónicas tienen hallazgos y evidencias muy tempranas. Por ejemplo, Marcos tiene evidencia temprana y Qumran nos va a ayudar un poco como evidencia arqueológica con esto. Gálatas tiene evidencia temprana de escrito paulino. Y de los evangelios, Juan es muy certero porque nosotros tenemos evidencia de que Juan llegó hasta finales del primer siglo vivo y él no fue martirizado, entendemos que muere por muerte natural, exiliado, ustedes saben la historia, y probablemente algunos de los patrísticos, probablemente digo porque tampoco hay una evidencia contundente, pero mucho apunta a que sí, tuvo que haber discípulos de Juan, o sea, personas que recibieron tanto tradición oral como tradición escrita. Y si me permiten un poco más, ser más certero de tradición oral, recibieron enseñanza directa. O sea,
ortodoxia, otra vez, bueno, no metiéndome hacia el lado que no conozco muy bien, perdón por eso, de cómo lo plantean los ortodoxos, pero pensando un poco en cómo lo entendemos desde este lado de la fe reformada, eh, ellos recibieron la enseñanza directa de estos apóstoles y luego transmitieron esto. Y hay evidencia de escritos donde alguno de ellos dice, esto que estamos enseñando lo enseñamos como los apóstoles lo enseñaron en los evangelios. O sea, ellos no están divagando. Y ustedes saben que en el primer siglo y segundo siglo, de hecho, lo que lleva a buscar un canon es la proliferación de escritos, porque los escritos empiezan a multiplicarse y a multiplicarse y a multiplicarse. De hecho, hay un hallazgo de que uno de los primeros fragmentos que se encuentran de copia, porque ustedes saben que no hay autógrafos, no hay copia, no hay testigos directos, sino copias, pero quizás la copia más antigua es de Juan. Está en un museo en Reino Unido. Es descubierto en el siglo XVII, pero luego los hallazgos apuntan a que es puede ser del año 125, por aquí muy cerca de Ireneo. Y la cita de Ireneo es muy profunda cuando dice, esto lo recibimos de ellos. Y sabe directamente lo que está diciendo, o sea, hay una evidencia concreta del texto, o sea que empieza a quitar vacilaciones que a veces nosotros nos pensamos que los primeros 4, 5, 6 siglos solo era tradición oral y ellos no tenían evidencias de escritura temprana. No es así. Y yo quisiera solamente un momento recordar esto que les estoy diciendo porque, bueno, para mí es muy importante. Permítanme un segundito porque yo quiero leerlo textualmente, que lo tengo acá reciente. Bueno, me gustaría que leamos lo que dice primera carta de Juan, si algún hermano me ayuda, del capítulo 1 hasta del capítulo 1, versículo 1 al 4, creo que es. ¿Alguno de ustedes que por favor me ayude a leerlo? ¿Quién lo lee, por favor? Primera de Primera de Juan. Juan dijo, Sí, 1 al 4. primera de Juan 1 del 1 al 4 ya. Ujú. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Gracias, hermano. Miren las cosas a las que Juan hace referencia. Tenemos aquí a Juan como el que escribió estas cosas. Es lo que el texto está diciendo. ¿A qué apela Juan? Al sentido propio de lo tangible. Y como que nos expresa de lo intangible a lo tangible, porque es lo que existía desde el principio, ¿cierto? Es el alfa y la omega, él se está refiriendo a Jesucristo mismo. Miren a las cosas que hace referencia, hemos oído, o sea, él no está diciendo esto es una cuestión de tradición, a ver a qué conclusión llegamos, no, hemos oído, pero también hemos visto con nuestros propios ojos, también hemos contemplado y yo creo que aquí hay referencia a esas cosas que vieron de la majestad de Cristo y lo que han tocado nuestras manos, o sea, lo palparon y luego dice, y esto escribimos. Ellos lo están escribiendo, que la vida se manifestó.
Es su conocimiento del Hijo unigénito de Dios. Lo hemos visto, versículo 3, lo hemos oído y también lo proclamamos. Esto es lo que queremos hacer. Esto es lo que queremos compartir, la vida de Jesús. Acá en Colombia usamos una expresión que, déjenme decirla por favor, es muy coloquial, pero es algo así como no estamos hablando carreta, o sea, no estamos hablando mentira. Esto es real, esto lo hemos evidenciado y esto quedó por escrito y esto es lo que estamos transmitiendo. O sea que de alguna manera cuando hablamos de transmisión y tradición, pues transmitir la palabra hace parte de esa tradición. Porque uno de los desafíos que yo veo es que se quiere dividir tradición de escrituras y luego se ponen a competir. Pero lo que uno ve en la Biblia es tradición converge con escrituras y están sujetas a las escrituras, emanan de las escrituras, del mismo mandato de vayan y proclamen lo que han visto, lo que han oído, esto proclamen. Ahora, refiriéndome a Ireneo, mire que hay un documento del canon muratoriano que él afirma, Ireneo afirma lo siguiente: el cuarto libro de los evangelios es de Juan, uno de los discípulos, y lo tenemos entre nosotros. O sea, Ireneo hace una aplicación de algo que él evidenció en sus manos del Evangelio de Juan, de este escrito. Claro, no el que acabo de leer de Primera de Juan, sino de este autor, pero él se estaba refiriendo a Juan. Y eso me hace recordar cuando Juan escribió, ¿para qué escribió su evangelio? Dice, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tenga vida en su nombre. Ese fue el propósito de haber escrito Juan. Y Ireneo está evidenciando esto de un documento que ahora, hacia el siglo XVII, aparecen y dicen, sí, es verdad. ¿Por qué llegaron a la conclusión que es de los primeros escritos de los evangelios? Ustedes pueden encontrar esto, el papiro P52. Hay información en internet. Si uno no puede ir hasta Inglaterra, pues allá a verlo, puede ver en internet papiro P52, porque es un hallazgo importante para la fe cristiana. Y por qué cuando los cristianos empezaron a elaborar los códices, que era la manera quizás más fácil de escribir, no los rollos, que ya era más complicado, empiezan a escribir los códices para la transmisión y luego lo que yo considero como proliferación de textos del Nuevo Testamento. Toda esa evidencia la tenemos para decirnos, los documentos no son tardíos, son tempranos, de testigos oculares, y probablemente Ignacio de Antioquía, aquí es donde hago énfasis en probablemente, y quizás Policarpo, tuvieron contacto directo con Juan o demasiado cercano a Juan. Entonces, ellos dicen, nosotros no tenemos la autoridad que tienen ellos, pero sí podemos transmitir lo que ellos enseñaron. Bueno, hermanos, esto solo es un poco como de reflexión, de evidencia que todos podemos revisar porque está asequible para todos. Me faltó mencionar mi conclusión. Permítanme, otra vez la pongo acá porque no la quiero dejar pasar. Mi conclusión de hoy es la siguiente. Podríamos afirmar que los padres de la iglesia no rechazaron la tradición de la iglesia. Segundo, que los padres de la iglesia reconocieron la verdadera tradición como valiosa cada vez que ésta halló su asiento en las Sagradas Escrituras. Y tercero, los padres de la iglesia siempre tuvieron en alto la supremacía de la Escritura para la doctrina y práctica de la iglesia. Esas serían como las conclusiones de hoy. Les animo a profundizar sobre la escritura temprana de los textos bíblicos y la transmisión de estos en la primera etapa de la iglesia y los hallazgos que tenemos. Creo que estudiar sobre el código muratoriano, sobre el hallazgo del papiro P52 es muy bueno académicamente. ¿Por qué no los hallazgos mencioné ahorita, Qumran, y cómo esto apunta hacia la escritura temprana de los textos bíblicos para anclar que cuando ellos están hablando de los textos y lo que encuentran en los textos es porque ellos lo están evidenciando. No es una tradición que les llegó tardía y luego la concluyeron. No, ellos fueron testigos de esto también. Bien. No sé si hay algún aporte sobre esto.
Preguntas, no hagan preguntas, hermanos, porque me ponen nervioso, pero por todos los aportes que quieran hacer, háganlos. ¿Alguna conclusión importante para hoy? ¿O está todo claro? ¿Todo ok? Maximiliano. Bueno, lo que usted mencionaba al final destruye por completo, digamos, el problema sinóptico cuando se estudian los evangelios, porque va a, va a echar por tierra el supuesto texto Q, que de donde se tomaron de donde se toma Marcos, porque finalmente en los de la alta crítica dice, no, Mateo y Lucas se basaron en Marcos y en el texto Q, y Marcos en el texto Q, Ujú. eh, pero en vista de, lo- de los escritos de los mismos padres apostólicos y las evidencias arqueológicas, nos van a mostrar lo que la escritura ya enseña. Uno, que Marco escribe muy seguramente, por lo que dice uno de los padres apostólicos de Pedro, Ujú. eh, que Mateo, siendo el mismo apóstol de Jesucristo, teniendo la promesa de que el Espíritu Santo le va a recordar todas las cosas que ellos debían enseñar, escribe de manera directa. Lucas, si bien en los primeros 4 versos leemos que él escribe de las cosas que le tienen por cierta de aquellos que fueron testigos oculares, es decir, de los apóstoles, Ajá. y entonces echa por tierra el problema sinóptico que se inventaron. Sí, excelente conclusión. Gracias. Esa es mi postura también. Bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna conclusión? Mire, yo no quería hablar del problema sinóptico, no quería hacerlo, pero ya que lo mencionan, una pequeña acotación. Sin duda es un gran tema, ¿ya? Pero quisiera agregar un matiz. ¿Hasta qué punto uno puede confiar en las opiniones de los padres apostólicos sobre estas cuestiones? Porque, por ejemplo, Ireneo por ahí dice que Mateo había escrito primero en hebreo. ¿Y fue así? Ujú. No sabemos. Lo más probable es que no lo haya hecho. O, por Ujú. ejemplo, porque de hecho Ireneo se equivoca en muchas cosas, ¿no? Ujú. Entonces, cuando hace la comparación de María con Eva, o cuando, por ejemplo, dice que Jesucristo, su ministerio duró hasta los 40, 50 años, y no Ujú. fue así. Entonces, ay, es complejo, es complejo. Ya, eso, no, para no alargarlo. Gracias, gracias Matías. Sí, yo quiero insistir en que no estamos, o yo no pretendo dejar la idea de infabilidad en los comentarios patrísticos, sino análisis. Y obviamente también tendríamos que analizar aquellas cosas que dijeron que no son ciertas o no son acordes. Eh, Quizás me permite a mí ver algunas en las que concuerda, sobre todo en los hallazgos posteriores, un poco más en el tema de evidencia escritural, pero tienes toda la razón y queda sobre la mesa esto. No, la idea aquí no es en ojo cerrado decir todo lo que ellos dijeron es palabra de Dios o es lo que tenemos que seguir, sino siempre el espíritu que se llama aquí en la honestidad es a analizar y verificar las fuentes para poder llegar a conclusiones. Pero gracias porque es importante que se nos genere esa inquietud por seguir indagando, investigando sobre esta época de la iglesia y sus escritos. Gracias, Matías. Bien, mis hermanos, si no hay más aportes, creo que podemos concluir hoy. En 8 días, entonces, la idea es que hicimos dos asignaciones para ver un poco documento en sí mismo, ver un documento como el documento de Clemente de Roma y ver el documento de la Didache. Y vamos a tratar de hacer juntos un análisis sobre esto. Yo también tengo algo preparado para que observemos y podamos socializar y llegar a algunas conclusiones. No podemos tomar más escritos porque el tiempo no los da, pero sé que les queda a ustedes el ánimo de poder indagar y profundizar en esta área. Entonces, en 8 días tendremos
los hermanos que ya estaban asignados presentando. Yo creo que se puede tomar, si ustedes tienen a bien, cada uno puede tomar un tiempo de exposición más o menos de 20 minutos o máximo media hora si lo necesitan. Y luego hacemos conclusiones y hacemos algunos aportes también sobre eso. Ahora, si es menos, no hay problema. No sientan la obligación de llenar un contenido. Si son 15 minutos, está bien, lo que hayan preparado. Pero lo que sí sugiero máximo, no pasemos de la media hora para que nos dé el tiempo de poder hacer ese trabajo de clase. ¿Listo? Pastor Juan, Sí. mire, lo que pasa es que nosotros digo nosotros, los que somos, aquí habemos 5 que somos del Presbiterio Nacional, la semana entrante vamos a estar en las sesiones del Presbiterio, Okay. que abarcan sábado y domingo. Entonces, como somos 5 de los que estamos acá que vamos a estar presentes en esas sesiones, queríamos ver la posibilidad de continuar la clase el día 16. Ok. Digamos, sí, yo no tendría problema, ¿sabes? Solo que el día 16 tenemos aquí una clase de MINS con el pastor Juan José y el hermano Esaú, el profesor que viene de México. Ese sábado vamos a tener una conferencia, clase de consejería acá en nuestra iglesia. Entonces, no sé, claro que es como es todo el día. Yo puedo decirle al pastor Juan José que yo me ausento del tiempo de la clase y luego retomo para que no se nos alargue más, porque si no ya estaríamos hablando de 2 semanas. Entonces, yo creería que sí es posible. Solo se lo voy a consultar al pastor Juan José y te confirmo hoy mismo. ¿Listo? O tal vez, pastor, si pudieras, yo sé que tengo una diferencia de 2 horas, tal vez comenzar una horita antes del curso también te podría ayudar. O sea, iniciar a las 8 de ustedes, A las 8 suya, a las 8 sí, a las sí. 10 nuestras, a las 10 nuestras. Ok, es una hora de diferencia, o sea, yo iniciaría a las 9. Está bien, me ayudaría también, serviría para mí. Entonces, hermanos, comenzamos el 16 a las 10 de la mañana para que lo anoten y tengamos el tiempo suficiente para que nuestro pastor también quede liberado temprano para cumplir con su actividad en su congregación. Ok, Bien, Amén. gracias, muchas pastor. Terminar cuando quieras gracias. la clase. Sí, gracias. Creo que me parecería bien si terminamos orando y quedamos despedidos. Amén. Mm, a ver, de pronto, Gerson, ¿quisieras orar, por favor? Amén, sí, claro. Bien, oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo en que tú permites, a través de este medio, a través de la tecnología, Señor, poder unirnos de diferentes latitudes para aprender de tu palabra, Señor, para sumergirnos en ella, para sentir el gozo, Señor, la paz, la tranquilidad de saber que somos herederos, Señor, de, de lo que tú entregaste también un día. Ayúdanos, Señor, a tomar esto también con responsabilidad en la difusión de tu evangelio. Bendice a nuestro pastor en su país y gracias te damos porque nos permite reunirnos. Acompáñanos en nuestros quehaceres y despídenos, Señor, con alegría por habernos reunido. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Un fuerte